Cuando ustedes trabajen sobre la plataforma editorial, van a trabajar en torno a plantillas. Ustedes la información que lograron generar en la primera etapa la van a tener que trasladar a estas plantillas. Por ejemplo, esta es la plantilla de opinión. Ustedes en la primera etapa van a haber hecho el editorial, van a haber hecho columnas de opinión y cartas. Entonces, cuando pasen a la segunda etapa, lo primero que van a tener que hacer es trasladar los textos que ustedes hicieron a estas plantillas de acá. Por eso es tan importante que durante la primera etapa ustedes sean capaces de ajustar sus textos al espacio que está determinado en la plantilla para, por ejemplo, en este caso, el editorial. Porque si ustedes escriben en la primera etapa un editorial más grande o más chico, cuando pasen a la segunda etapa van a tener que hacer un doble trabajo, que es tener que adaptar el texto. Por ello es importante que revisen este documento de las plantillas para que vayan viendo y vayan proyectando a partir del trabajo actual que ustedes van a realizar qué es lo que van a tener que hacer después también con los mismos textos que están elaborando ahora. En el caso de opinión, ustedes van a tener la opción de seleccionar solamente un tipo de plantilla, que es esta. Pero en el caso de las plantillas de crónica, van a tener distintas opciones. Tienen esa y esa para poder seleccionar. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en estas plantillas, todas las que les mostré son de 2 artículos, lo que va a dar espacio para hacer 2 crónicas. Entonces, previamente, antes de empezar a planificar sus textos, lo ideal sería que ustedes ya escogieran cuáles son las plantillas con las que ustedes van a querer trabajar en el futuro. Van a tener que escoger 2, porque como cada plantilla tiene 2 artículos y ustedes finalmente tienen que terminar con 4 crónicas, deberían escoger 2 y desde ya planificar la extensión de los artículos que ustedes van a empezar a escribir en esta primera etapa. El objetivo de que ustedes escojan previamente las 2 plantillas con las que van a trabajar en crónica antes de comenzar a escribir sus artículos es para que tengan claro que si ustedes escogen, por ejemplo, esta plantilla y el primer artículo que escriban va a tener, por ejemplo, acá les están pidiendo que el artículo tenga 7000 caracteres, necesariamente el segundo artículo que escriban va a tener que adecuarse a la cantidad de caracteres que les piden en este artículo, que es 4800, porque ustedes después, cuando pasen a una segunda etapa, lo que van a tener que hacer es rellenar esta plantilla completa. Por lo tanto, si lo hacen, toman la decisión ahora previamente, ya al momento en que pasen a una segunda etapa van a tener su información organizada y además adecuada a los espacios que les están pidiendo en las plantillas. Para que vayan conociendo las plantillas, se darán cuenta que todas tienen distinta disposición, pero todas tienen en general cosas en común. Por ejemplo, tienen un epígrafe que, si bien en esta primera etapa no se les está pidiendo en los textos, ustedes después lo tienen que hacer cuando empiecen a trabajar con estas plantillas. En el caso del título, el título tiene que ser no literario, sino que más bien informativo y ser como un resumen que destaque lo más importante y lo concreto que ustedes van a hablar en su artículo, en su crónica particularmente. Tienen una bajada, que es este texto de acá, que es un texto que tiene la función de destacar algún aspecto importante y atractivo de la crónica. Se supone que la gente, cuando lee los diarios, lo primero que hace es leer el titular. Por lo tanto, si el titular es atractivo, después se motivan para seguir leyendo el resto de la crónica. Por lo tanto, tanto el epígrafe como el titular y la bajada son aspectos muy importantes para atraer la atención del lector. Entre estos 3 tienen que tratar de destacar los aspectos más relevantes de la información que ustedes están entregando. El cuerpo del texto son todas estas columnas de acá y cuando nosotros les damos los caracteres por espacio, a lo que se refiere es al cuerpo del texto. Por lo tanto, ustedes lo que tienen que calcular cuando están calculando y están midiendo su texto es calcular que
Si en este caso de acá le están pidiendo que este artículo tenga 5.300 caracteres, esos 5.300 caracteres van a considerar todas las columnas de este texto de acá. No consideran ni los títulos ni la bajada. Además, van a tener que tener fotos. Cada plantilla tiene una distinta cantidad de fotos. Acá, por ejemplo, esta tiene 2, esta tiene 1. Esta tiene una foto, esta tiene una foto. ¿Y qué es importante? Cuando ustedes vayan a reportear ahora, para que estén prevenidos al momento que tengan que hacer esta segunda etapa de trabajo, traten de sacar la mayor cantidad de fotos posibles que representen el artículo que ustedes están haciendo y además que sean fotos de buena calidad, porque como se dan cuenta acá las fotos son bastante grandes, por lo tanto implica que sean fotos que al momento de insertarlas acá en la plantilla deben ser de buena calidad para que no queden borrosas ni queden pixeladas. La foto además tiene una bajada, que es esto de acá, que se llama la lectura de foto, que es lo que ustedes ven acá, que va debajo de la fotografía y que ustedes también la tienen que mandar al editor periodístico ahora cuando envíen su artículo o revisión. Esta lectura de foto cumple con la función de contar un poco y explicar un poco de qué se trata la foto que ustedes están mostrando. Para ello tienen que poner, por ejemplo, si hay algún personaje, el nombre del personaje, si hay algún lugar, indicar cuál es el lugar que están mostrando o la situación que ustedes están mostrando. Otro elemento también dentro de la plantilla es el recuadro. Ese recuadro en el fondo lo que hace es destacar algún elemento importante y atractivo que tenga que ver con alguna información del tema que ustedes están presentando y que también es uno de los elementos que lo que hace es captar la atención del lector, porque dado que es más grande probablemente puedan leer el titular y también puedan leer este recuadro para ver si hay datos que llamen la atención para poder seguir leyendo el texto. Otro elemento que tienen algunas plantillas es este recuadro de texto, ya que es esta parte de acá, que se las voy a mostrar más cerca. Esta parte de acá. Este es un texto independiente al artículo principal. Y acá lo que se busca es abordar un tema o alguna información que esté relacionada con el tema principal que ustedes están tratando, pero que lo que hace es profundizar un cierto aspecto. Entonces, dentro de toda la información que ustedes logren reportear, si es que eligen una plantilla que tenga un recuadro de texto como este, lo que tienen que hacer es desarrollar un subtema dentro del tema global que ustedes están haciendo y ponerlo acá. Tiene una titulación distinta y además tiene una cuenta de caracteres distinta. Por ejemplo, este artículo se está pidiendo que el cuerpo del texto tenga 5.400 caracteres y acá el recuadro de texto tiene 1.400 caracteres aparte del texto principal. En el caso de las cartas al director de la columna de la plantilla de opinión, si bien no están incorporadas en la pauta, porque los temas de las cartas al director en general son fáciles y son muy personales, es decir, son ya sea una denuncia, una felicitación, un reclamo sobre algo o algo que se quiera indicar que está pasando bueno o malo en la comuna. No es muy difícil de elaborar como texto. Yo creo que la única dificultad a la que ustedes tienen que enfrentarse en relación a las cartas es que efectivamente el espacio que cuentan es bastante corto. Esos 3.000 caracteres no corresponden. Y yo se los puse en el manual en Word que tienen que descargar. ¿Cuánto es el espacio que tienen asignados cada carta? Por lo tanto, acá el desafío es más bien lograr entregar una idea, entregar una opinión o entregar
algún tipo de sensación con respecto a algo que esté pasando en su comuna en muy poco espacio. Por lo tanto, acá el desafío es la síntesis de la idea para que se entienda bien qué es lo que ustedes quieren plantear.